Buenas tardes. En el día de hoy vamos a relacionar el suanismo con el cristianismo, teniendo en cuenta que suanismo es el arte de enseñar, de aprender y de practicar el arte de la música como un evangelio. Y el cristianismo es el arte de enseñar, de practicar fielmente la masonería. Entonces, el cristianismo es realmente lo que se llama la arquitectura. La arquitectura empieza por el dibujo. Hay que aprender a dibujar. Porque, como ya dijimos, la palabra evangelio es un proyecto útil. Evangelio es un proyecto útil. Dijimos en un video anterior que la palabra evangelio, pues como proyecto útil, se trata de enseñarle a alguien algo que le va a servir, que nadie va a enseñar una cosa que no sirva para nada. Entonces, ¿para qué le vamos a enseñar a dibujar un plano de una casa a una persona que no sabe hacer casas? Entonces, si la persona no sabe hacer casas, es mejor no enseñar, no ha ayudado, no ha sido ayudante, no ha sido aprendiz, no se ha enrolado en la masonería, en la mampostería o en el arte de la construcción. Si él no sabe ni siquiera cómo se hace un dibujo, ¿para qué lo vamos a mandar a que haga un dibujo de una casa y los planos? Entonces, por eso el cristianismo es el arte de la masonería como un evangelio. Y la masonería empieza por el dibujo. Luego que viene el dibujo ya viene la pintura. Y antes de que se haga un dibujo, debemos tener en cuenta toda la teoría del dibujo, las normas para dibujar, las herramientas que se necesitan, utensilios de dibujo, y necesitamos también conocimientos prácticos acerca del arte del dibujo y del arte de la pintura. Y a través del arte de la pintura vamos a hacer un plano y vamos a presentar, lo que se llama el cuerpo geométrico, o sea, la figura pintada de la imagen, la idea. Es decir, la idea es lo que se llama el cuerpo aritmético. Le llamamos cuerpo aritmético porque es una idea y no se ve. Es una idea. Entonces, cuando nosotros tenemos la idea, nos imaginamos el edificio y le ponemos los colores que queremos, le ponemos los diseños que queremos, le hacemos las fachadas que queremos. Y eso se llama, la idea que tengo yo en la mente es lo que se llama el cuerpo aritmético, o sea que todavía no existe. El cuerpo geométrico, el cuerpo aritmético y el cuerpo geométrico. El cuerpo geométrico ya es donde vienen a intervenir las herramientas, los utensilios, los útiles de geometría, o sea, la regla, el lápiz, el borrador, las escuadras, los compases, etc. Entonces se utilizan todo el conocimiento, se pone en práctica todo el conocimiento acerca de lo que son las figuras geométricas y los sólidos, lo que son figuras de dos dimensiones
y lo que son figuras de 3 dimensiones que se llaman sólidos. Entonces, ya para hacer un plano necesitamos saber en qué consiste un sólido. Sólido geométrico. Geométrico quiere decir que está dibujado. Está dibujado. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, que un dado es un sólido geométrico. No, si yo lo dibujo, entonces sí es un sólido geométrico. Pero si yo tengo un dado en la mano, ese no se llama un sólido geométrico. Se llama un cuerpo. Se llama un cuerpo geométrico, pero no se llama un sólido. Sólido es en el sentido de la geometría, del área de la geometría, donde nos enseñan cómo dibujar ese dado, ese cuerpo que necesitamos representar en el papel. Entonces, ya tenemos el conocimiento de lo que es el cuerpo aritmético y el cuerpo geométrico. Cuando ya hemos desarrollado eso, entonces hacemos un dibujo útil. Y ese dibujo útil representa pues el proyecto. Y todo eso que yo he aprendido hasta donde me enseñaron a dibujar y hasta donde me enseñaron a hacer esos proyectos, eso es lo que se llama un evangelio. Un evangelio. Es el proyecto útil. Pero ¿para qué le vamos a enseñar a leer la Biblia? Leer esta Biblia a una persona y a creer en un Dios imaginario que no existe. Entonces tenemos que ser prácticos, tenemos que darle una aplicación lógica al Evangelio. Esto es un proyecto, la Biblia es un proyecto. Eso es un proyecto y en la Biblia está todo, toda la profecía, todo lo que se debe hacer y todo lo que se debe decir, todo lo que se debe enseñar perfectamente como maestros y todo lo que se debe aprender bien como adeptos. Los adeptos pues son como los alumnos expertos. Todos somos alumnos expertos, en determinado momento todos somos alumnos expertos. La palabra adepto significa experto. Entonces un adepto de una orden masónica, o sea, de una familia o de una sociedad masónica, que también se llama orden, o sociedad, o misión. Entonces, un adepto se encarga de aprender y de obedecer todo lo que el maestro de la obra está ordenando que se haga. Entonces el maestro pone en práctica, pone en actividad la ejecución del proyecto, de la obra. Entonces el maestro ya conoce los planos, sabe leer todas las convenciones, todos los números, todas las letras, todo lo que se trate de ese campo del dibujo en la arquitectura y dentro del campo de los planos estructurales. Asimismo, por ejemplo, ya vemos, por ejemplo, que si la persona no es sobria, no sirve. La persona no sirve porque no ha marcado la nota ideal, la nota clave. Entonces, una persona se dice que marca la nota clave cuando la persona sabe concatenar todo su sentido de la responsabilidad y su seriedad con lo que está aprendiendo. Y entonces el sentido vertical siempre está alegorizado, porque la Biblia está hecha con alegorías, todas las alegorías, siempre está alegorizado con una plomada. ¿Y la plomada qué es? La plomada es un implemento de masonería muy práctico que consta de un uso, o sea, un
un artificio para meter un hilo, una piola por allí, una hebra o una pita, y esa pita se termina con una especie de plomada, de plomo, de un elemento pesado, y el peso de eso es lo que nosotros vamos a utilizar para encontrar el sentido vertical perfecto. Y así como es una pared, así debe ser el ser humano, el carácter del ser humano. El carácter trascendental del ser humano en la gnosis. Entonces, cuando nosotros hablamos del carácter trascendental del ser humano en la gnosis, lo podemos comparar, por ejemplo, con la seriedad que debe tener un estudiante de arquitectura, porque la arquitectura es alta masonería, y en la masonería vemos, por ejemplo, que se empieza a estudiar, primero que todo, vemos en la puerta de la Facultad de Arquitectura de la universidad, vemos una G que significa la gnosis. En este momento la gnosis significa la lucidez mental. El arquitecto y el estudiante de arquitectura tienen que tener absoluta lucidez mental en el momento de estar asimilando los conocimientos, y esos conocimientos se llaman gnosis, en plural, conocimientos a nivel de la arquitectura, muchos conocimientos que están relacionados con su cátedra. Entonces, aquí encontramos en la puerta de la Facultad de Arquitectura un compás, y este compás a menudo aparece con una plomada en el centro, una línea vertical, completamente vertical, que está representando la plomada. Entonces, la plomada es el sentido vertical de la responsabilidad que debe tener un estudiante de alta masonería o de arquitectura. Y en el campo de la gnosis trascendental, esotérica, podemos leer aquí en el libro de Amós. Esta es la escritura. El libro de Amós dice aquí en el capítulo 7, dice muy clarito lo siguiente: me mostró también esto, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano tenía una plomada de albañil. En su mano no tenía un anillo de patriarca segundo, ni patriarca tercero, ni en su cabeza tenía una mitra de obispo. No, en su mano tenía una plomada de albañil. Un albañil es una persona que trabaja en la construcción de casas. Entonces aquí dice: Jehová entonces me preguntó, ¿qué ves, Amós? El profeta Amós 7:8 dice: Jehová entonces me preguntó, ¿qué ves, Amós? Yo respondí: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Una profecía que se cumple cuando los gnósticos no marcan la nota. El gnóstico tiene que marcar la nota clave. No sirve un gnóstico que hable y hable de los maestros y le guste sobarle el saco a la imagen de los maestros. No sirve. Es necesario que el gnóstico entienda que debe de asimilar muy bien el sentido de la palabra masonería. La masonería es la arquitectura, la construcción de casas,
el trabajo con el ladrillo, el trabajo con el barro. Entonces, si el estudiante de alta masonería, o sea, de arquitectura, no marca la nota clave, no marca la nota ideal a medida que va ascendiendo de grado en grado a través de la escuela de ingenieros, entonces se tuerce como un muro. Por eso dice, Jehová pondrá plomada, dice, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Si el pueblo de Israel se compara, o sea, con el pueblo gnóstico, si el pueblo gnóstico se compara con el pueblo de Israel, entonces vamos a ponerle una plomada a todos los gnósticos de todas las congregaciones en el mundo actual, hoy, en el 2015, en el año 2015, mes de noviembre, pongámosle una plomada de albañil a los gnósticos, que dicen ser gnósticos, pero que no son gnósticos, porque no quieren aceptar la señal de Jonás, que la señal de Jonás es lo que la señal de Jonás trata de explicarle a la gente que si no marcan la nota clave, entonces caerán como muro, porque no tiene plomada, no tiene carácter serio, y el carácter del ser humano en la gnosis no es capaz de trascender ni a las notas superiores de la misma escala que estás registrando, ni tampoco es capaz de trascender a niveles más altos en las octavas superiores. Buenas tardes.